Un saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la materia de comportamiento del consumidor. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo número 3 que tiene por título El consumidor y los actores en el proceso de compra. Como ya habíamos mencionado en capítulos anteriores, el comportamiento del consumidor hace referencia a las actitudes o la forma de actuar que tiene una persona cuando está en condición de comprador, es decir, cuando adquiere un determinado producto. Recordemos que el proceso de compra no solamente hace referencia a la transacción a través de la cual se realiza la compra, sino también a todas las etapas que vienen antes y después de esa transacción, es decir, desde el momento en que se genera la necesidad de adquirir un producto hasta el momento de utilizar el producto. En ese sentido, podemos hacer referencia a que existen varios actores en todo este proceso de compra que son precisamente los que vamos a explicar en este capítulo. En primera instancia, vamos a hacer una definición de lo que es el consumidor. En términos generales, se considera como consumidor a aquel individuo, persona u organización que realiza la adquisición de un producto, ya sea un bien o un servicio, para su uso o el de alguien más buscando satisfacer una necesidad. De manera general, como ustedes recordarán, habíamos dicho que se adquiere un producto obviamente con la finalidad de satisfacer una necesidad específica, ¿no? Entonces el consumidor es la persona o el sujeto en general que realiza esta acción. No necesariamente es una persona natural, puede ser una organización, es decir, una empresa, una institución que realice el proceso de compra. Entonces vamos a entender como individuo, ya sea una persona o una organización. Bien, cuando desarrollamos una compra, además de las etapas del proceso de compra que lo vamos a ver en un capítulo posterior, existen varios actores que forman parte de este proceso y que tienen una participación importante en cada una de las etapas del proceso de compra. El proceso de compra es un proceso complejo en el que intervienen varios actores, como ya lo habíamos mencionado, los cuales tendrán un rol importante al momento de tomar una decisión. Para cada una de las etapas del proceso de compra se debe tomar una decisión y cada una de estas decisiones la toma precisamente uno de estos actores. Cada uno tiene un nivel de influencia en dicho proceso. Estos actores básicamente son los 5 que tenemos en pantalla: el iniciador, el influenciador, el decisor, el comprador y el usuario. Normalmente el proceso de decisión de compra se hace en ese orden, es decir, los actores van a funcionar o van a participar en el proceso en ese orden, iniciando por el iniciador, valga la redundancia, y terminando en el usuario. Vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos actores y cuál es el rol que tienen en el proceso de compra. El iniciador. El iniciador es la persona o grupo de personas que sugieren una compra o adquisición. El iniciador será quien identifique o genera la necesidad de un determinado producto. Este actor es quien está en contacto directo con el consumidor final o puede ser el mismo consumidor final. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros desarrollamos una compra, como decíamos al principio, el primer paso es identificar la necesidad, el por qué queremos adquirir ese determinado producto. Y a eso se refiere el proceso de iniciar valga la redundancia, el proceso de compra. En ese sentido, el iniciador va a ser la persona o las personas, cuando estamos hablando de una organización, que van a tener o van a identificar esta necesidad específica. Como dice en la última parte de la definición, el iniciador está en contacto con el consumidor, ya que el consumidor es el que obviamente va a utilizar el producto, entonces él es el que necesita. Por lo tanto, el iniciador pues puede ser el mismo consumidor que identifica la necesidad de adquirir un producto para sí mismo, o es una persona o sujeto que está en contacto con el consumidor y de esa manera identifica lo que esta persona necesita adquirir. Características importantes del iniciador. El iniciador es una persona altamente observadora. ¿Eso qué significa? Que para identificar una necesidad, obviamente tenemos que tener una característica de este tipo, de poder observar todas las necesidades del entorno o de nuestro consumidor. Creativo. ¿Por qué se dice que el iniciador es una persona creativa? Porque no solamente identifica la necesidad, sino que también busca una alternativa de solución. Es decir, identifica qué es lo que necesita el consumidor y además va a buscar cuál es el producto que va a satisfacer esa necesidad.
Finalmente, decimos que el iniciador tiene un pensamiento impulsivo. ¿A qué se refiere el pensamiento impulsivo? Cuando nosotros desarrollamos un proceso de compra, existen dos maneras a través de las cuales se puede identificar la necesidad de adquirir un producto. De manera impulsiva, por un lado, o de manera racional. El pensamiento impulsivo se refiere a que es una decisión que nace por un impulso, ¿no es cierto? Identificar una necesidad obviamente va a generar o va a representar que se genere obviamente un pensamiento impulsivo. El pensamiento racional genera o permite representa el análisis de varios elementos para tomar una decisión. Entonces, el iniciador es un actor que tiene un pensamiento impulsivo. El segundo actor dentro del proceso de decisión de compra es el influenciador. El influenciador es la persona o grupo de personas que pueden motivar o desmotivar al consumidor a adquirir o interesarse por la adquisición de un producto. Es decir, pueden influir positiva o negativamente para que una persona decida adquirir un producto. La perspectiva punto de vista del influenciador puede tener un peso importante para la toma de la decisión final. El influenciador no es quien va a decidir la compra, ya que es una persona externa al usuario y al comprador. Sin embargo, sí tiene un poder importante de decisión porque va a convencer o va a desmotivar a la persona que quiere comprar un producto a través de la información que le va a proporcionar. El influenciador pueden ser varias personas, pueden ser personas del entorno cercano, pueden ser personas que hayan tenido experiencia con el producto, pueden ser el mismo vendedor, puede ser la competencia, que son actores que van a influir al momento de proporcionar la información al comprador. El vendedor juega un rol sumamente importante en este punto, ya que debe ser el principal influenciador, lo que mencionábamos anteriormente. Obviamente, una empresa va a tratar de influir en la decisión del comprador para que éste finalmente se decida por adquirir su producto. Entonces, obviamente se convierte en un influenciador. El influenciador interactúa con todos los demás actores en diferentes etapas del proceso de decisión de compra. Esto es muy importante de entender. Si bien decíamos que los actores en el proceso de decisión de compra siguen un orden por lo general correlativo, es decir, empezamos por el iniciador, después el influenciador, después el decisor, el comprador y finalmente el usuario. Sin embargo, el influenciador, a diferencia de los otros actores, tiene una característica especial de que puede participar en todo el proceso, puede influir en el iniciador, puede influir en el decisor, puede influir en el comprador y puede influir en el mismo usuario. Es por eso que mencionábamos que el influenciador interactúa con todos los demás actores y en diferentes etapas del proceso de decisión de compra. ¿Cuáles son las características más importantes del influenciador? La persuasión. Obviamente, al ser un influenciador, esta persona o este grupo de personas va a tratar de persuadir a la persona que está interesada en adquirir un producto para que lo pueda adquirir, mostrándole todas las ventajas que puede tener, o por el contrario, si es un influenciador negativo, va a tratar también de persuadir a la persona de no adquirir el producto, mostrándole todas las desventajas o problemas que podría tener al adquirir determinado producto. Segunda característica, la creatividad. Sobre todo cuando hablamos de influenciadores positivos, tiene que ser el influenciador una persona o un sujeto muy creativo para mostrar al consumidor las oportunidades, ventajas que va a tener al adquirir un determinado producto, y por eso se dice que el influenciador tiene que ser una persona con características muy creativas. Motivación. Otro elemento importante del influenciador, obviamente para motivar o para influir más bien en el consumidor para adquirir un producto, se necesita motivar a esta persona de diferentes maneras. Y finalmente el liderazgo. El liderazgo es otra característica importante del influenciador. Un influenciador es una persona que va a buscar que los demás se comporten de la misma manera que se comporta él. En ese sentido, el influenciador tiene que tener una característica de liderazgo para que los demás puedan seguirlo.
El tercer actor en este proceso es el decisor. El decisor, como dice su nombre, es en consecuencia uno de los actores más importantes en el proceso de compra, ya que de él depende que se haga o no efectiva dicha compra. Como dice el nombre, el decisor es el que va a decidir si se compra o no determinado producto. ¿Por qué es el decisor? Porque el decisor tiene ciertas características que hacen que él sea quien determine si se hace o no la compra. Los principales factores de consideración para el decisor son satisfacción de la necesidad y el presupuesto. Por eso decimos que el decisor ocupa esta función de decidir, precisamente porque es quien tiene los recursos para poder determinar la compra. Y sabemos que obviamente el factor económico es uno de los factores más importantes para decidir una compra. A eso se refiere el presupuesto. Pero hablemos primero de la satisfacción de la necesidad. Para poder decidir adquirir un producto, obviamente se tiene que estar completamente seguro de que ese producto va a satisfacer la necesidad que estamos buscando satisfacer, que ha identificado precisamente el iniciador. En ese sentido, la satisfacción de la necesidad se refiere a que en qué medida la posible adquisición satisface las necesidades del consumidor. Si la satisfacción es mayor, obviamente la decisión va a ser positiva. Si la satisfacción es menor o mínima o no existe satisfacción con el producto, se va a decidir no comprar el mismo. Y obviamente determinar las características generales del producto como calidad, practicidad, presentación, etc. Y como mencionábamos, el presupuesto es un factor sumamente importante y que es una de las herramientas a través de las cuales el decisor va a decidir adquirir el producto. Cuando hablamos del presupuesto nos referimos a con cuánto dinero se dispone para la adquisición, si el precio justifica la compra en comparación al valor del producto y al nivel de satisfacción. No necesariamente el presupuesto representa un impedimento para tomar una decisión de adquirir un producto en el sentido de que el precio sea elevado. No siempre un precio elevado es sinónimo de una decisión negativa. Es decir, el decisor puede considerar que justifica un pago elevado por la compra de un producto siempre y cuando el valor del producto sea el adecuado, es decir, que valga la pena adquirir el producto, y también en qué medida la satisfacción, en qué medida se cumple o se satisface la necesidad. Si el producto satisface en gran medida la necesidad, entonces evidentemente el presupuesto no va a ser una limitante. Características importantes del decisor. Pensamiento racional. Habíamos mencionado ya la diferencia entre el pensamiento racional y el pensamiento impulsivo. Así como decíamos que el iniciador tiene un pensamiento impulsivo porque obviamente surge la necesidad y en ese momento se desea adquirir el producto, contrariamente el decisor va a tener un pensamiento racional, es decir, va a hacer un análisis mucho más complejo antes de tomar una decisión sobre si se compra o no el producto. Tiene que ser muy observador, es otra de las características importantes del decisor. ¿Por qué? Para tomar una decisión, obviamente tiene que tener mucha información y obviamente observar todo lo que represente la futura adquisición. Poder de negociación, otra de las características importantes del decisor. ¿Por qué? Porque obviamente al ser quien va a proporcionar el presupuesto, siempre va a tender a buscar una ventaja en cuanto a la posibilidad de adquirir el producto a un menor precio. El cuarto actor en el proceso de decisión de compra es el comprador. El comprador, como dice su nombre, es la persona que de hecho lleva a cabo la compra, es decir, que realiza la transacción de ir al punto de venta y adquirir el producto o negociar este proceso de canje del producto por el dinero. Si bien el decisor es quien determina si se realiza o no la compra, el comprador es quien la ejecuta o hace efectiva, por lo que su participación es tan importante como la del decisor. Si bien el decisor, como dice su nombre, es el que va a determinar finalmente si se realiza la compra, el comprador también tiene un cierto nivel de decisión, por eso es que decimos que es tan importante como el decisor. Al ser el comprador el que ejecuta la acción de comprar, también tiene cierto nivel de decisión, sobre todo en aspectos de más detalle. Por ejemplo, definición del precio final, puede negociar, la elección de ciertas características del producto,
si bien el decisor va a tomar ciertas decisiones, el comprador, tomando en cuenta que es el que va a hacer la transacción, al momento de hacer dicha transacción, puede tomar ciertas decisiones sobre características del producto, como por ejemplo color, algunos otros elementos adicionales, el tema del modelo, diseño, etcétera, que obviamente se deciden al momento de realizar la transacción como tal. Características importantes del comprador. Como ya habíamos mencionado, el poder de negociación es una característica importante porque al momento de hacer la transferencia o la adquisición como tal, se puede sacar una mayor ventaja en algunos puntos que tal vez el decisor no ha considerado. Altos conocimientos técnicos del producto. Esto es un factor importante, sobre todo cuando hablamos de productos de alta complejidad. Más que el decisor, en realidad el comprador es el que va a tener que tener estas características de conocer a profundidad el producto, ya que al momento de adquirir el producto tiene que cerciorarse de que se le esté dando todo lo que el producto ofrece. Entonces es importante que se tenga altos conocimientos técnicos del producto. Tercera característica, alto nivel de observación al detalle. Como decíamos, el comprador es el que va a observar el producto ya en físico, si es que este es un bien, y si fuera un servicio, obviamente las características del servicio al momento de hacer la adquisición. Entonces tiene que tener obviamente como característica un alto nivel de observación al detalle para identificar cosas importantes que son parte fundamental para adquirir el producto. Finalmente tiene que ser persuasivo, ¿no? Como decíamos, el comprador es el que va a tener la relación directa con el vendedor, por lo tanto es importante que tenga esta característica de persuasión. Finalmente, el quinto actor en el proceso de compra es el usuario. El usuario obviamente es la persona que consume o utiliza el producto o servicio, el bien o servicio, ¿no? El usuario efectivamente va a ser la persona que va a tener la experiencia con el producto, el que va a satisfacer su necesidad para la cual se ha adquirido determinado producto. El rol que juega este actor es importante, sobre todo en compras rutinarias, ya que el usuario es quien determina la satisfacción o no del consumo del producto y decide la futura compra. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de compras, existen diferentes tipos de compra. Aquellas que son rutinarias son aquellas compras que se hacen con frecuencia o que se repiten. Entonces, por eso es fundamental la perspectiva del usuario, que es el que, como decíamos, va a tener la oportunidad de tener la experiencia con el producto y determinar finalmente si satisface o no la necesidad para la cual ha sido adquirido. En compras rutinarias esto es muy importante porque esto va a generar o va a permitir que el usuario tome la decisión de adquirir el producto en una segunda oportunidad y oportunidades posteriores, o por el contrario decida no volver a adquirir el producto. Aunque en muchos casos el usuario no tiene poder de decisión, al ser quien consumirá o utilizará el producto, termina siendo el que define la compra, ya que lo que interesa finalmente es la satisfacción de su necesidad. Recordemos que los productos se crean y se comercializan con el propósito de satisfacer una necesidad. Muchas veces el usuario no toma ninguna decisión para adquirir el producto, pero como dice la teoría, evidentemente es muy importante su percepción porque es el que finalmente va a medir el nivel de satisfacción. ¿Por qué decimos que muchas veces no tiene poder de decisión? Porque a veces los usuarios pues son actores que simplemente reciben el producto pero no han participado en todo el proceso. Por ejemplo, cuando se compran pañales, digamos, ¿no? ¿Quién va a ser el usuario? Obviamente es el bebé que va a utilizar el producto, pero este bebé no ha participado en ninguno de los procesos anteriores porque obviamente no tiene ningún poder de decisión, al no tener obviamente un nivel de racionalidad suficiente como para poder actuar en ese sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de ser un usuario prácticamente instintivo, va a depender de cómo se sienta con el producto para definir obviamente si se decide una nueva compra de este producto. Esos son los 5 actores en el proceso de decisión de compra. Es importante mencionar
que dependiendo del caso el que estemos analizando, estos actores no necesariamente van a ser diferentes personas. Una misma persona puede tomar todos los roles que hemos mencionado anteriormente, es decir, puede ser el iniciador, su propio influenciador, el decisor, el comprador y el usuario. O en muchos casos cada uno de estos actores puede ser, o cada uno de estos roles puede ser desarrollado por diferentes personas. Inclusive en muchos casos más de una persona puede tomar este rol. Pueden haber varios influenciadores, pueden haber varios decisores, pueden haber varios usuarios, etc. Entonces es importante analizar estos actores en función al caso específico al que estemos haciendo referencia cuando hacemos el análisis de un proceso de compra. Características importantes del usuario. Una característica importante y la más destacable del usuario es la perspectiva sobre el nivel de satisfacción. Como ya habíamos mencionado, el usuario es quien va a definir finalmente si el producto satisface o no la necesidad para la cual ha sido adquirido. Bien, ya para ir concluyendo este capítulo, vamos a mencionar algo que es sumamente importante. Adicionalmente a los 5 actores a los que acabamos de hacer referencia, es decir, el iniciador, el influenciador, el decisor, el comprador y el usuario, se puede adicionar de manera especial a un sexto actor, el mismo que no siempre forma parte del proceso, ya que por lo general este actor está implícitamente incluido dentro de las características del decisor y o el comprador. Sin embargo, en situaciones específicas se lo puede considerar como un actor independiente. Nos referimos al pagador. Existe un actor denominado el pagador, que como decíamos, es un caso especial porque no siempre se lo menciona, ya que muchas veces el pagador es el mismo decisor o es el comprador. Recordemos que el decisor es el que tiene el poder de definir el presupuesto que se va a utilizar. Entonces muchas veces es él el quien realiza el pago. O por otra parte, el comprador. Recordemos que el comprador es el que hace la transacción, como ya habíamos mencionado. Por lo tanto, lógicamente, en la mayoría de los casos, el mismo comprador es el que realiza el pago. Por lo tanto, es por eso que este actor denominado el pagador no siempre va a ser parte del proceso, porque por lo general está incluido en uno de estos dos actores. Sin embargo, como mencionábamos en el texto, el pagador a veces se lo menciona de manera independiente porque existen casos específicos en que solamente cumple la función de pagar, no siendo ni el decisor ni el comprador en el proceso. Por darles un ejemplo, cuando hablamos de un proceso de compra de una empresa, ¿quién va a decidir la compra? Generalmente es la autoridad dentro de la empresa que tiene obviamente potestad para esto. Por ejemplo, un gerente general o un gerente de adquisiciones, ¿no? Y quien va a comprar es pues la persona que está encargada de realizar las compras. Por ejemplo, el encargado de bienes y almacenes, ¿no? Sin embargo, en estos casos, ni el decisor ni el comprador son los encargados de realizar el pago por la compra del producto, sino que se paga, por ejemplo, a través de caja, a través de un cheque, a través de una transferencia bancaria, que son elementos que los hace una persona específica, que en este caso puede ser el contador de la empresa. Entonces, en ese caso, existe un pagador que es un actor independiente al comprador y al decisor. Es decir, que el pagador solamente será mencionado como un actor independiente siempre y cuando cumpla única y exclusivamente la función de realizar el pago por la adquisición. En caso de que el pago lo haga o el decisor o el comprador, no se menciona al pagador como un actor independiente, ya que está implícitamente incluido en las funciones de uno de estos dos actores. Como mencionábamos, el pagador es la persona que de manera específica realiza el pago por la adquisición del producto. En la mayoría de los casos, este rol lo asumen de manera compartida. Por un lado, el decisor indirectamente, ya que es quien define el presupuesto, y por otro lado, el comprador directamente, quien ejecuta la acción de pagar. Por esta razón es que el pagador por lo general no aparece dentro del proceso de compra
como un actor independiente. Sin embargo, existen casos excepcionales, como el que hemos mencionado en el ejemplo, donde sí será necesario incluirlo por separado. En la mayoría de los casos en los que el pagador aparece como un actor individual, es un proceso de compra realizado por consumidores organizacionales. Es lo que decíamos. Existen dos tipos de consumidores y eso es importante también aclarar. Los consumidores individuales y los consumidores organizacionales. Los consumidores organizacionales pues, generalmente son las empresas, ¿no? Entonces, en el caso de los consumidores organizacionales, como el ejemplo que dábamos, sí existe la posibilidad de que aparezca un pagador. Sin embargo, no necesariamente esta es una regla general, ¿no es cierto? Puede ser que inclusive en una compra organizacional o un consumidor organizacional, pues se pueda omitir la condición del pagador. Bien, de esa manera llegamos al final de este capítulo, que es el tercero en nuestra materia de comportamiento del consumidor. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.